La situación venezolana el día de hoy es uno de los fenómenos más relevantes de todo el panorama occidental y, por qué no, de todo el panorama mundial. A la fecha somos constantemente bombardeados a diario con diversas noticias acerca de lo que ocurre en el país. Estas noticias, como eran de esperar, nos dejan con una serie de dudas acerca de qué es lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, dudas como ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la causa real de toda la crisis que estamos viviendo los venezolanos al día de hoy? No obstante eso, y no es para nada criticable porque por el contrario es lo lógico que ocurra, lo que se aborda comúnmente es el fenómeno actual, lo que ocurre el día de hoy. Y no es un hecho menor, porque lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es sin duda alguna uno de los fenómenos, uno de los hechos más relevantes en toda la historia nacional en las últimas 2 décadas. Porque por primera vez el régimen chavista se está viendo totalmente acorralado en el panorama internacional. Y hay expectativas de que esta situación pueda finalmente cambiar. No obstante eso, yo quería hacer hoy un video no abordando el caso puntual de lo que ocurre hoy en Venezuela, sino algo que para mí es muy importante, las causas reales de lo que ocurre en nuestro país. Y esto es debido a que de alcanzar un sistema democrático, Dios mediante, en un futuro en Venezuela, nosotros nos vamos a ver con el poder y con la obligación de decidir una vez más el futuro de nuestro país por medio del voto. Y esa vez tendremos que ser mucho más inteligentes de lo que fuimos en el 98. Por consiguiente, es necesario que entendamos la naturaleza real de la crisis de Venezuela y qué fue lo que nos llevó a estar como estamos el día de hoy. Y ese es el tema que abordaremos en este video. Hay muchas personas que alegan a la fecha que la crisis venezolana se debe al socialismo. Muchos otros que por el contrario plantean de que en Venezuela ni siquiera se vive en un verdadero socialismo, que eso no es socialismo real. Ante estas incógnitas y de manera muy necesaria para que nosotros podamos prever que esto suceda nuevamente en nuestro país, es necesario que entendamos primero que nada qué es el socialismo. Ante esto y dando un brevísimo repaso a fin de no aburrirlo con explicaciones teóricas extensas, es necesario hacer una breve reseña acerca de cómo se diferencian las distintas ideologías políticas a grosso modo. Básicamente son 2 los valores primarios de toda ideología política, contrapuestos unos con otros: la igualdad y la libertad. Mientras hay ideologías que defienden la libertad por sobre la igualdad, hay otras que hacen lo contrario. Y ese es el caso del socialismo. Como muchos de ustedes pueden haber imaginado, el socialismo defiende plenamente a la igualdad por sobre la libertad. Entonces, ¿cómo lleva a cabo esto el socialismo? Primero que nada hay que entender lo complejo del tema de la igualdad, porque un Estado, un país está compuesto por una pluralidad de individuos, cada uno de ellos toma decisiones diversas a lo largo de su vida y por consiguiente tiene resultados completamente distintos los unos de los otros, por lo que en una sociedad libre es realmente muy complejo hablar de igualdad, porque siempre van a existir personas que se esfuercen más que otros, siempre van a existir personas que decidieron estudiar cuando otros estaban de fiesta, que decidieron trabajar más, otros que decidieron trabajar menos, otros que decidieron trabajar mucho para dejarle grandes herencias a sus hijos, otros que no pudieron por diversas razones dejarles nada, y por consiguiente la libertad acarrea que sea muy complejo y casi imposible un sistema igualitario. Entonces, ¿qué hace el socialismo para poder perseguir esta tan preciada igualdad? Como ya aclaramos, la causa primaria de la desigualdad son las decisiones individuales de las personas. Ante esto, el socialismo tiene que crear un aparato estatal enorme. Todos los países tenemos un Estado, pero el Estado socialista es un Estado muy grande, muy burocratizado, con muchos funcionarios públicos. ¿A fin de qué? A fin de tener un mayor control de la sociedad, porque eso es lo que busca el socialismo. Por medio del control y del aparato estatal gigantesco, lo que busca el socialismo es poder tomar diversas decisiones del ámbito privado de la vida de las personas, porque ya dijimos bien que las decisiones distintas dan resultados distintos. Si queremos igualdad, obliguemos a todas las personas a que actúen de la misma manera. Por consecuencia de esto, el socialismo lo que busca es restringir las libertades individuales de la persona en pos de la igualdad. Así, en regímenes socialistas, por ejemplo, a ti productor te dicen cuánto tienes que producir de determinados bienes y servicios, en cuánto los tienes que vender, cuánto le tienes que pagar a los empleados que forman parte de esa nómina empresarial. El Estado también decide cuál va a ser el material de estudio, tanto en colegios primarios, secundarios e incluso universitarios. El Estado decide por ti, profesor,
qué es lo que tienes que impartir en tus clases totalmente, y esto lo vemos en Venezuela muy claro. El Estado fija un precio a las diversas divisas e incluso viola reiteradamente el derecho a la propiedad privada por medio de innumerables expropiaciones que no son otra cosa que un vil robo por medio de, citando a Weber, la capacidad que tiene el Estado para ejercer coacción legítima. Se utiliza esta coacción para que el Estado venga y diga: esto ahora es mío. En simples palabras, el Estado toma por ti las diversas decisiones porque cree estar mejor capacitado que tú para tomarlas. Cree estar mejor capacitado que tú incluso para educar a tu propio hijo. Entonces, ¿cuál es el problema con el socialismo y con Venezuela puntualmente? ¿Y es o no es Venezuela socialista? ¿Es o no el socialismo el culpable de lo que pasa en Venezuela? Lo primero que pasa con el socialismo es que, aunque suene muy hermoso, porque en efecto lo suena, habla de luchar contra la desigualdad, habla de luchar contra las injusticias, habla de luchar contra todos los percances que tienen las poblaciones menos favorecidas de una determinada sociedad. Lo cierto es que es demasiado utópico. Y esta utopía lo lleva incluso a contradecirse, porque no confía en las personas para que tomen las decisiones propias de su vida, sino que delega estas decisiones al Estado, que el Estado a fin de cuentas está compuesto por las mismas personas o por un grupo de personas de la misma sociedad, de la misma nacionalidad y de la misma cultura. Entonces, no confío en las personas para que tomen las decisiones, pero sí confío en el Estado, que a fin de cuentas también son personas y de la misma sociedad. Entonces, para poder tener este impacto en la sociedad, para que el Estado pueda tomar las decisiones, diversas decisiones del ámbito privado de las personas por ellos, necesita funcionarios políticos, funcionarios públicos con un poder muchísimo mayor. Un poder mucho mayor de lo que podrían tener, por ejemplo, en un régimen liberal. Porque después de todo, en un régimen socialista, el político tiene un poder tan grande que puede decidir por ti. Y ahí está la raíz central de todo problema. Que el socialismo le da poderes prácticamente ilimitados a los gobernantes y es tan utópico que espera que estos lo utilicen solamente para el bien. El socialismo le da superpoderes a un grupo de personas reducido y a veces no tan reducido justamente, y espera que estas personas no utilicen ese poder de manera egoísta en ningún momento. Y simplemente lo espera porque no hay un sistema real de contrapesos que prevea esta situación y tenga un mecanismo al respecto. Y créanme que darle tanto poder a un grupo de personas dentro de una sociedad y esperar que no lo utilicen de manera egoísta es, para decirlo de la forma menos ofensiva posible, para ser lo más educado posible, es algo ingenuo. Entonces hay muchas personas que alegan que lo que ocurre en Venezuela no es socialismo real. Lo que ocurre en Venezuela es que un grupo delictivo se apoderó del aparato estatal para poder llevar a cabo sus actos ilícitos. Pero esas personas no terminan de comprender la naturaleza central y el problema central del socialismo, que es justamente ese. El socialismo empodera totalmente a los gobernantes, los dota de muchísimas libertades, al tiempo que esas libertades justamente son las que suprimieron de la sociedad, dejando al pueblo totalmente a merced de los gobernantes, porque todos en alguna medida estamos a merced de quienes nos gobiernan, pero en el sistema socialista esta relación de dependencia se vuelve de un 100%, y mayor poder para los funcionarios públicos, mayor poder para los dirigentes, se traduce en una mayor impunidad. El socialismo, por consiguiente, convierte a los gobernantes en gobernantes cuasi monárquicos que, de querer delinquir, lo van a poder hacer de manera muy fácil porque hay muchísima impunidad, al tiempo que suprime las libertades individuales de las personas y garantiza la represión por medio de un aparato estatal súper burocratizado, enorme. Un sistema que garantiza la libertad para los gobernantes y la represión para los gobernados. Un sistema que justamente garantiza esa represión, porque ¿cómo haces tú que las personas te obedezcan si no quieren? Obligándolos por medio de la represión. Por consiguiente, en un régimen socialista se hace muchísimo más fácil para los gobernantes incurrir en actos de corrupción de lo que ocurriría en un régimen liberal. Ahora bien, muchas personas podrían alegar que esto es un discurso meramente ideológico. No obstante esto, lo que yo estoy diciendo no lo digo yo, lo dicen las pruebas. Y para eso yo quiero que demos un chequeo acerca de cuáles son los países más corruptos del mundo y cuáles son los países menos corruptos del mundo. Acá los tengo, fíjense. Para el año 2017 los países más corruptos del mundo fueron Somalia,
Sudán del Sur, Afganistán, Sudán, Corea del Norte, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial y Venezuela. Yo les puedo asegurar, amigos, y esto se va a repetir el año que viene y el otro año arriba y el otro y el otro y el otro, que año tras año este ranking de los países más corruptos del mundo, este dudoso honor de ser uno de los países más corruptos del mundo, se lo llevan siempre aquellos países que tienen un estado centralizado, en donde no hay libertades individuales para la población, en donde los funcionarios públicos tienen un poder enorme y por tanto una impunidad enorme y pueden hacer prácticamente lo que se les venga en gana. Pero ahora bien, veamos cuáles son los países menos corruptos del mundo para el mismo año. Los países menos corruptos para el mismo año fueron Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Canadá. Países con enormes diferencias culturales, sociales, etcétera, pero que tienen un rasgo en común: regímenes liberales, estados pequeños que otorgan mayor libertad individual a la población. Y vale aclarar que con esto no quiero decir que en los regímenes liberales no haya corrupción. Tampoco quiero decir que las personas de Suiza son superiores moralmente y por consiguiente jamás incurrirían en actos delictivos como lo hacen los funcionarios de Venezuela, por ejemplo, porque nada más alejado de ellos. Primero, en todas las sociedades existe gente buena y existe gente mala. Y yo estoy seguro que en Suiza debe haber gente tan o incluso más corrupta y con peor voluntad que en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esos países tienen regímenes en donde los gobernantes se ven limitados en su accionar. En un régimen liberal, los gobernantes tienen que responder realmente ante el pueblo y no ser ellos la reencarnación del pueblo o la encarnación del pueblo, como se ven normalmente en regímenes socialistas. El Estado tiene mucho menos poder. Las personas deciden qué hacer realmente con su vida sin que venga un grupo de personas a querer decidir por ello, y por lo tanto, de querer incurrir en actos delictivos, en actos de corrupción, un gobernante se le hace muchísimo más difícil. No es cuestión de que si quiera o no quiera, no es cuestión si es bueno o si es malo, es qué tan fácil se le hace a un gobernante delinquir dentro de un régimen. Entonces, a modo de conclusión, lo que vivimos en Venezuela sí es socialismo crudo, puro y duro. Un sistema que le otorga impunidad a los gobernantes, le da libertades ilimitadas a los gobernantes, al tiempo que restringe justamente estas libertades para el pueblo. El socialismo es básicamente un grupo de personas que están convencidos de tener la razón y por consiguiente pueden llegar incluso al extremo de obligar a los demás a que actúen conforme a su voluntad, porque yo tengo la verdad absoluta, indiscutible, y tú deberías hacer lo que yo digo. Si no lo quieres, te obligo. El socialismo es un sistema que garantiza la represión, la cohesión social por medio del uso de la fuerza, y deja al pueblo totalmente a merced de la voluntad de unos gobernantes, al tiempo que los incentivos para que estos gobernantes incurran en hechos delictivos se incrementan notoriamente al haber una mayor impunidad. Y recuerden esto bien la próxima vez que nosotros podamos, con el favor de Dios, ir a unas urnas a poder elegir en un sistema democrático real. Hoy en día toda la oposición tiene que estar unida más allá de ideología, y esto es totalmente cierto. No dejemos que las diferencias ideológicas nos separen, pero de alcanzar nuestros objetivos de acabar con la tiranía, seamos un poco más inteligentes después para votar y sepamos que no debemos volver a caer en los engaños del socialismo. Muchas gracias. Y antes que nada, un último mensaje con el que me quisiera despedir. Recuerden en todo momento de su vida dudar de todo. Duden de todo lo que lean, duden de todo lo que escuchen e incluso duden de todo lo que les digo. Tengan visión crítica.